Hola iglesia, ¿qué tal? Si allí en tu hogar te dispones a adorar al Señor con todo. Su palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Así que hoy dispón tu corazón, dispón tu mente, dispón tu vida para adorar a nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tal si le cantamos juntos en este día y rendimos nuestro corazón a Él? Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Pues tu amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Dimos juntos. Mi orgullo me sacó del jardín, humildad
preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Hola a todos, es una alegría poder estar un día más en este discipulado virtual y vengo con una gran compañía. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios y contenta de poder estar una semana más con todos. Claro que sí, el día de hoy queremos abordar un tema apasionante que además es muy práctico para lo que estamos viviendo en este tiempo y tiene que ver con el poder del dar o el poder de la generosidad. Es interesante poder ver que a través de la generosidad nosotros mostramos que somos bendecidos por Dios.
una de las marcas o de las señales de que estamos bendecidos no solo se ve en lo que hablamos, sino en la generosidad de nuestro corazón. Y me gustaría que podamos leer la escritura, Angie, para poder adentrarlo. De verdad es una alegría poder llegar a su casa. Gracias por permitirnos compartir con usted y no nos desconecte. Escuche del principio hasta el final y luego saque sus propias conclusiones. Éxodo capítulo 35, versículo 4. Adelante, hasta el 9. Dice así: Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana, púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero tenidas de rojo y pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Qué interesante texto para introducir el tema. Esto es una ofrenda que le pide Dios a su pueblo, pero aunque es una orden del Señor, es interesante poder ver que no obliga a hacerlo. Es una orden que debe ser respondida por gente que su corazón se mueve a hacerlo. Lo primero que debemos de entender es que la generosidad jamás es obligada, sino es revelada. Tiene que ver con un corazón que desea, que se mueve y que entiende el poder que hay escondido en el dar. Pero qué interesante, porque él dice que es voluntario, o sea, todo el que su corazón es movido a hacerlo, debe hacerlo, pero pone una lista de cosas que sí se pueden presentar. Y esto me enseña una gran enseñanza antes de abordar el poder de la generosidad o del dar. Y es que aunque es voluntario lo que nosotros le damos a Dios, no significa que todo es acepto delante de Él. No sé si te recuerdas, Angie, la historia de Caín y Abel. Sí. La Biblia dice que Caín presentó en primer lugar una ofrenda, luego Abel. Fue voluntaria, nadie les obligó, se movió su corazón para hacerlo, pero hubo una ofrenda que a Dios le agradó y hubo otra que no. Entonces, que sea voluntario no significa que todo es agradable. Así es muy importante porque a veces le damos a Dios como, bueno, con darle ya tiene que estar contento, y no es así. Si vamos a dar algo que le agrade a Él. Fíjate que lo dices muy bien, Angie. Hace años atrás Dios trató con este aspecto o en este aspecto con mi corazón, porque yo pensé que era una persona generosa. Desde la edad de 8 años cumplía con mis diezmos al Señor, pero hace años atrás recuerdo que el Señor trató con mi vida y me demostró que no era tan generoso como yo pensaba u opinaba. Y Dios empezó a tratar, y después de un proceso me di cuenta que era tiempo de crecer a nuevos niveles de generosidad. Cuando le creí a Dios, permití el proceso en mi vida y empecé a practicar esos principios, pude ver evidentemente resultados asombrosos. Entonces quiero que podamos avanzar de verdad en este tema y vamos al primer principio, Gálatas capítulo 6, versículo 6 al 10, por favor. Bien, dice así: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Qué interesante, Angie, cómo va terminando este texto descrito por el apóstol Pablo. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. El primer principio que debemos de entender, señoras y señores, es que yo no vivo de lo que recibo, sino de lo que siembro. ¿Sí? Si yo siembro amor, cosecho amor. Si yo siembro misericordia, cosecharé oportunidades. Hay veces que pensamos que nosotros vivimos evidentemente
de la nómina, de las oportunidades que me dan ciertas personas, sin entender que mi vida depende de lo que yo siembro. Dicho esto, quiero seguir avanzando y mostrando algo muy interesante. Dice el apóstol Pablo: no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Qué significa esto? Que la cosecha no es para cualquiera. Todo el mundo siembra, mas no todo el mundo cosecha. Aquí hay un ingrediente poderoso que tiene que ver con la generosidad. A la generosidad le tiene que seguir la constancia, le tiene que seguir la perseverancia, ¿verdad? Pero dice: cosecharemos si no nos damos por vencido. Hay cosechas cuando nosotros damos que no se manifiestan. ¿Por qué? Porque nos hemos dado por vencidos. Las mejores cosechas aguardan a personas que vencen por la fe. Y en este caso, vencer por la fe es no cansarse, es perseverar haciendo lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Así es. Mientras compartías esto, se me vino a la mente un ejemplo que viví hace unos años atrás. Me encontré a una persona que le gustaba sembrar en otras personas, ayudar, hacer bien, pero en cierto momento no vio cosecha. Y llegó un momento y estaba desilusionada esta persona y me vino a mí diciendo: pastora, es que no sé si vale la pena seguir ayudando a personas porque nunca veo mi cosecha. Y me dijo: estoy como desilusionada, frustrada, yo creo que no voy a seguir invirtiendo más en otras personas. Y me acuerdo que le animé y le dije: no, sigue creyendo, da siempre para Dios, para el reino de Dios, y en algún momento se va a activar la cosecha. Esta persona siguió, continuó, persistió, no tiró la toalla, y creo que como al mes, sin mucho, empezó a recibir cosecha, y fue un momento donde ella misma se me acercó y me dijo: wow, pastora, si yo me hubiera cansado, no hubiera visto tanto hoy en día, es más de lo que yo esperaba la cosecha. Y yo siempre me preguntaba: wow, y si hubiera tirado la toalla un mes antes, todo lo que se hubiera perdido, ¿verdad? Y tienes razón, la cosecha no es para todos. No, y es a su debido tiempo. O sea, en el ámbito natural, cuando uno siembra, no sé, maíz, siembra la tierra, siembra cereal, lo que siembre, la cosecha no es al día siguiente. Uno es el tiempo de la siembra y otro es el tiempo de la cosecha. Y entre el tiempo del dar con generosidad y el tiempo de cosechar, hay algo en medio que se llama no cansarse de hacer el bien, seguir perseverando. Ahora, también uno es el cuerpo de la semilla y otro es el cuerpo de la cosecha. Sí. Porque cuando nosotros sembramos una semilla, yo no sé, de manzana. Evidentemente cuando surge la planta, surge el árbol, sale el manzano y disfrutamos de esta fruta tan deliciosa, uno dice: ¿cómo pudo salir esta cosecha de esta semilla? Déjeme decirle que jamás la cosecha es más pequeña que la semilla. Es diferente, pero tiene su tiempo y la clave es perseverar, ¿no? Y a través de la perseverancia es como vencemos. Aquí hay algo que me llama muchísimo la atención, Angie, y es que dice la Escritura: no se engañen, de Dios nadie se puede burlar. Una de las formas que nosotros podemos caer en la trampa de intentar burlar a Dios, aunque esa no sea la intención, es recibir la buena palabra y querer solamente compartir lo malo con Él, ¿verdad? Cuando tengo un problema: Señor, ayúdame. Cuando necesito restauración en mi matrimonio: Señor, sana mi hogar. Cuando necesito un empleo: oro, Padre, ábreme una puerta. Pero aquí dice en la Escritura: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno. ¿Con quién? Con quien le enseña. Así es. Entonces es interesante que nosotros no caigamos en esta trampa, sino que podamos ser generosos con Dios, generoso en la iglesia donde Dios te plantó, generoso honrando a tu padre y a tu madre, generoso con todos según la oportunidad que tengamos, generoso sobre todo, dice la Escritura, con aquellos que son de la familia en la fe. Yo me recuerdo, hablando de cosecha, Angie, una vez, y de generosidad,
cuando tú y yo estábamos a punto de casarnos, que Dios había puesto un proyecto muy interesante en nuestro corazón. Allí nace un congreso que se llama Especie en Expansión, y el deseo era que a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo pudiéramos ser una bendición para las nuevas generaciones. Éramos 4 jóvenes cuando esto arrancó. Luego al segundo año recuerdo que hicimos alianza con otros pastores y fuimos creciendo. Pero el primer año, cuando esto nace, éramos 4 jóvenes y no teníamos recursos. Recuerdo que Dios nos habló de que fuéramos generosos, que pusiéramos una semilla, y todos los ahorros que teníamos para nuestra vida los pusimos en el altar. Nadie nos manipuló, nadie nos obligó, simplemente fue algo que se movió en nuestro corazón para hacerlo. Es interesante que estábamos a 6 meses de nuestra boda. Esto parecía una locura. Sí. Esto podría ser criticable por toda la gente que nos conocía y estaba cerca de nosotros. Pero 6 meses después nos casamos, ¿verdad? Conseguimos tú tu vestido de novia, yo mi traje de novio, nuestros anillos. Hicimos una boda muy bonita en un hotel aquí en una ciudad que se llama Pinto, ¿verdad? Pertenece a la Comunidad de Madrid, pero está a las afueras de Madrid. Nos fuimos de luna de miel a un lugar horrible en Santo Domingo, ¿verdad? Que se llama Punta Cana, un lugar hermoso, lo disfrutamos. Pero para gloria de nuestro Padre, cuando nosotros regresamos y todo se cubrió, todos los gastos, nos dimos cuenta que habíamos cosechado, después de cubrir los gastos, 3 veces más de lo que habíamos sembrado. Entonces es interesante poder ver el principio de la generosidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros no dependemos de lo que recibimos, sino de lo que damos. Así es. Una vez más, en este primer principio, nosotros vivimos de lo que damos, mas no de lo que recibimos. Por eso creo que el apóstol Pablo dijo un día: más bienaventurado es dar que recibir. Así es. Es muy importante entender que la situación que puedas estar viviendo hoy o donde estés parado, parada, no depende de lo que otros te dan, realmente depende de lo que nosotros hemos dado, ¿verdad? La vida que tenemos es según lo que nosotros hemos vivido, este principio, porque vivimos de lo que damos y no podemos estar echando la culpa a que otros no nos dan a nosotros. Claro que no. Y aquí esto es interesante lo que dices, porque tú puedes sembrar en algo o en alguien, pero no necesariamente recibir la cosecha de ese algo o de ese alguien. Te voy a poner un ejemplo. Ahora viene el señor Pepito, tiene una necesidad y yo pongo una dádiva generosa en su vida. Eso no significa que la cosecha de esa semilla va a venir de Pepito. Claro. No, yo sembré en la vida de Pepito, pero Dios puede traer la cosecha por otro lugar o por otra persona. Entonces es importante que no nos frustremos, que no nos cansemos y que sigamos haciendo el bien, porque Dios nunca llega tarde. Qué tema tan interesante. Vamos al punto número 2 y para eso vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 19, Angie. Sí, dice así: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Para un segundo, por favor, porque es interesante poder ver que aunque habían iglesias, no todas estaban viviendo este principio de dar o de generosidad. Eso significa que yo puedo ir a la iglesia, que yo me puedo congregar en iglesia o incluso ser iglesia y no entender el principio de la generosidad. Entonces, qué interesante poder ver cómo resalta el apóstol Pablo esta virtud en esta iglesia escribiendo a los filipenses. Sigue, por favor. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús.
Qué interesante esta última declaración en este segundo punto. Como bien decíamos antes, habían iglesias que no lo practicaban, pero la iglesia a los filipenses o la iglesia en Filipo sí lo está practicando. Y mira qué declaración del apóstol Pablo, termina diciendo: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Pero esta declaración, aunque muchas veces creemos que es para todos, esta declaración la escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Y es una declaración guiada por el Espíritu. Yo creo que esta declaración evidentemente la podríamos disfrutar todos si ciertamente todos viviéramos el principio que los filipenses estaban viviendo. Pero si nosotros no vivimos estos principios, esta declaración nosotros la podemos hacer y levantarnos cada mañana y decir: el Señor va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Sí, pero esta declaración está sujeta a un contexto, y el contexto es que había una iglesia que sí había entendido el principio de la generosidad. Así es. Sí, tremendo, porque muchas veces agarramos un texto y lo usamos fuera del contexto, ¿verdad? Y cuando no se nos cumple, entonces luego empezamos a dudar, y realmente hay una parte que tenemos que hacer nosotros para disfrutar de la parte que Dios nos puede dar. Y qué interesante es esto, porque si sigues leyendo, dice: conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mire, nosotros sembramos conforme a nuestra generosidad, pero cosechamos conforme a sus riquezas gloriosas que están en Cristo Jesús. Entonces es interesante que nosotros podamos entender que es un privilegio poder crecer en estos niveles de generosidad. Yo me recuerdo, Angie, hace un año atrás en Emprende, estábamos en el hotel, había un invitado especial dando la conferencia, y me recuerdo que al finalizar la conferencia Dios puso en nuestro corazón poder dar una dádiva generosa. Nadie nos obligó, nadie nos manipuló, sino que nuestro corazón se movió a hacerlo. Y fue muy interesante. En ese momento evidentemente no cargábamos encima lo que queríamos dar, pero al día siguiente presentamos en un sobre nuestra promesa para entregarlo. No pasó una semana que alguien nos llamó por teléfono que quería tomar un café con nosotros. Fuimos con mucho gusto, lo atendimos en un centro comercial aquí cerca de donde vivimos, y para nuestra sorpresa Dios le había hablado a esa persona. Nosotros no habíamos sembrado en esa persona, pero Dios, en ese caso, en ese momento, pero Dios había hablado a esa persona de traernos una ofrenda generosa. Cuando nosotros nos lo entregó, nos dio mucha pena abrirla delante de él, pero cuando llegamos a casa pudimos ver que justo lo que habíamos sembrado en Emprende, justo era la ofrenda, era el presente, era la generosidad que nos estaban entregando en ese momento. Entonces es interesante poder entender que Dios suplirá todas las necesidades si nosotros aprendemos a creerle y a obedecer conforme a sus principios y conforme a su palabra. Así es. Qué interesante. Sí, así que queremos animarte a que realmente disfrutes de este principio y de sus beneficios, ¿verdad? Muchas veces damos pensando que al dar nos quedamos con menos, y no, somos partícipes de las bendiciones y de las promesas que Dios ya ha dejado preparado para aquellos que creemos en este principio. Así es, y es bíblico. Hemos leído en Filipenses, lo hemos leído en Gálatas, lo hemos leído en el libro de Éxodo. También está el ejemplo de la primera ofrenda de Caín y Abel en el libro de Génesis. Y cuando un principio se repite varias veces, ya no es lo entiendo o no lo entiendo. Cuando hay un principio que se repite, evidentemente ya es parte de una doctrina, y es importante que nosotros podamos creerla, podamos practicarla y ver los resultados que vienen de parte del Señor. Y me gustaría que nos puedan ayudar, chicos, con una musiquita de fondo, porque quiero ir aterrizando con el tercer principio que me parece sumamente interesante, y está en 1 Corintios 16:2. Si está viendo, estamos poniendo textos, palabra tras palabra, texto tras texto, porque sé que es un tema
que puede generar conflicto en algunas personas, pero el deseo de nuestro corazón es poder sembrar esta buena palabra y que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Pero estoy convencido de que esta verdad nos va a hacer libres en nuestra mente y en nuestro corazón. Adelante, Angie. Dice así: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Qué interesante abordar este tercer principio, el primer día de la semana. Lo que nos está enseñando es lo primero para el primero. ¿Qué significa esto? Evidentemente, para los que vivimos del otro lado del charco, acá en Europa, y evidentemente creo que también en Latinoamérica, el primer día en nuestro calendario es el día lunes, pero el contexto y la historia acá para los judíos, para los hebreos, etcétera, es que el primer día de la semana no es el lunes, sino el domingo. Y lo que está diciendo, evidentemente acá cobramos mensualmente, allá los ingresos son semanalmente. Lo que está diciendo, o eran semanalmente, lo que está diciendo es el primer día, el día domingo, aparten lo que es de Dios, conforme hayan prosperado, conforme sean sus ingresos. Y esto es interesante porque la palabra apartar tiene que ver con consagrar. ¿Cuál es el tercer principio? Señores, la generosidad no es improvisada, sino planificada. Se lo voy a volver a repetir. La generosidad no es improvisada, sino planificada. Yo no puedo ir a una reunión a ver qué le doy a Dios, ¿no? Yo he tenido que planificar en mi corazón, según mis ingresos, qué es aquello con lo cual yo quiero honrar a nuestro Padre. Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, pero no lo hizo de una forma improvisada, sino cuando llegó el tiempo, lo planificó y evidentemente lo entregó. Y debemos seguir su ejemplo. Lo primero al que es primero. ¿Por qué muchas veces cuando está llegando final de mes nos cuesta trabajo poder darle a Dios? Porque no lo hemos presupuestado, porque no lo hemos planificado. Porque si yo el primer día de la semana, el primer día del mes, hago mi presupuesto y digo, bueno, esto es para Dios, los diezmos, las ofrendas, etcétera, ahí van los ahorros luego, mis gastos, mis necesidades, no importa que sea primero o último de mes, estaré totalmente preparado para poder honrar a Dios con todo mi corazón. Así es, lo importante de venir preparados, y eso va a ocasionar o va a hacer que nunca te quedes sin ofrenda o sin nada de darle a Dios, ¿verdad? Nada de improvisar o dónde lo metí. No hay nada más lindo que estar preparado, pero desde el corazón, ¿verdad? Para obedecer, para dar y también en lo físico. Y recuerda cómo empezábamos, vivimos de lo que damos. Entonces, cuando tú ya lo tienes preparado, significa que tú no vives a la improvisada también, sino que tú vives preparando el camino, preparando la cosecha, preparando la vida que Dios tiene predeterminada para nosotros. Qué interesante que mientras hablamos de este tema se está viniendo la lluvia, ¿verdad? Estamos en pleno mes de agosto y está lloviendo y usted puede de repente escuchar algún goteo, ¿verdad? Pero la lluvia también es muestra de bendición. Y es que en medio de la sequía estoy convencido de que va a haber lluvia de bendición sobre tu casa y sobre tu familia. Qué interesante, porque el apóstol Pablo en alguna de sus cartas habla de la importancia de enviar discípulos para preparar la generosidad. Eso significa que la generosidad no nace, se hace. Y es interesante poder crecer en estos niveles de generosidad. Yo estoy convencido de que si Dios inspiró a través de su Espíritu para que se escribiera estos principios, el deseo, el buen deseo del corazón de nuestro Padre es que podamos prosperar en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y yo creo, señoras y señores, que en medio de esta crisis y de esta pandemia, tú y yo no dependes de la crisis, o no dependemos de la crisis del sistema de este mundo, sino de la provisión que viene del reino de los cielos. Yo no sé cómo lo hará Dios, si enviará cuervos,
si de repente a través como el profeta Elías de una viuda de Sarepta de Sidón. No sé cómo lo hará Dios, si a través de una empresa, de un trabajo, de un familiar, de un conocido o un desconocido, si será la bendición que viene del cielo o de la tierra o la que produce el mar. Lo que sí sé, señoras y señores, es que si le creemos a Dios y a su palabra, vamos a empezar a ver cosechas poderosas a su debido tiempo. Claro que sí, así que te animamos a que actives tu fe en este tiempo y conforme a esta palabra, creyéndole a Dios por esas cosechas. Claro que sí, vamos a planificarnos y prepararnos. No importa si tú estás viviendo los servicios de una forma presencial o virtual. Nosotros sembramos en el reino y honramos a Dios porque Él lo merece. Y quiero que finalicemos con 2 de Corintios capítulo 9. Se nos está yendo el tiempo, versículos 6 al 8. Dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Qué interesante, porque el cuarto y último principio, yo pensaba, Angie, que sembrar escasamente o sembrar abundantemente o con abundancia tenía que ver con que el que siembra poco cosecha poco y el que siembra mucho siembra mucho. Pero cuando me puse a estudiar esta escritura poderosísima, me di cuenta que la palabra abundante en el original griego es la palabra generosidad y la palabra bendición. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si usamos el término original, es que el que siembra escasamente cosecha escasamente, pero el que siembra en bendición cosecha abundancia. Cosecha generosamente y cosecha bendición. Entonces es interesante poder ver que no se trata solo de cantidades, sino del estado, si es un estado de bendición o no. Si el que siembra escasamente es un estado de escasez o no. Mira esto: una persona en escasez puede sembrar en bendición, pero una persona en abundancia puede sembrar en escasez. Entonces la diferencia no está solo en la cantidad, sino en el corazón. ¿Por qué le digo esto? Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted cerró un contrato, bueno, no lo voy a poner usted, que yo cerré un contrato de 1 millón de euros. ¿Ok? Cerré un contrato de 1 millón de euros. Y de repente yo traigo un presente a Dios de 10,000 euros. ¡Wow! ¡Qué buena ofrenda! ¿Verdad? Pero creo que esa semilla no es una semilla en bendición. ¿Por qué? Porque si generé 1 millón y solo le di 1,000, le estoy dando el 1%. ¿Qué pasó con el otro 9%? Entonces, lo que puede parecer mucho para algunos puede ser poco para otros. Entonces, ¿qué sucede? Eso no es una semilla en bendición. ¿Por qué? Porque aunque parece mucho, no voy a cosechar en abundancia, porque esa semilla lleva codicia y avaricia. ¿En qué sentido? Que como le di 1,000, evidentemente me codicié o me avaricié el resto. Así es. Es, por ejemplo, un ejemplo claro que sale en la Biblia cuando una viuda va y echa 2 blancas en el altar y Jesús mismo lo estaba mirando. Ella estaba en un contexto de escasez, pero dio en bendición. ¿Por qué? Es, porque dice la Biblia que dio todo lo que tenía para su sustento. Creyó, había fe y lo dio en bendición. Así es. Pero en esa misma historia aparecen otros personajes. Aparecen los ricos que daban grandes cantidades monetarias, pero estaban dando de las obras de ellos. Ellos estaban en un estado de abundancia, pero dieron
en escasez. Ujú. Entonces es interesante poder ver si nosotros estamos dando en bendición, ¿sí? Conforme lo que tú y yo hayamos ganado o generado, poder voluntariamente apartar lo mejor para Dios y hacerlo en bendición para que nosotros podamos ver la cosecha que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabías que esa palabra, el que siembra en abundancia o el que siembra en bendición, también significa que el que siembra en bendición, la misma semilla habla de ti? Wow. Escucha esto porque es interesante. Cuando nosotros sembramos en bendición, cuando estamos yendo al altar y honrando a Dios con alegría, con fe y con amor, esa misma ofrenda habla delante del trono de Dios de tu persona o de mi persona. Lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, creo que es el versículo 3 y 4. Ujú. El 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Wow, dando testimonio. O sea, Dios habló de su ofrenda. Número 2, cuando yo doy en bendición, Dios habla de lo que doy. Ujú. Qué interesante. Dice que Dios dio testimonio. El cielo habla de lo que hice. El cielo habló de su generosidad. Número 3, aún hace años murió, evidentemente, hace mucho tiempo murió, pero sigue hablando lo que este hombre hizo. Entonces es interesante poder ver, cuando yo doy en escasez, se genera un silencio en el mundo espiritual, pero cuando yo doy en generosidad y bendición, el cielo empieza a hablar de mí. Aquí va el principio. Hay puertas delante de nosotros que no se van a abrir por lo que nosotros hablamos, sino por lo que nosotros damos. Porque esas puertas realmente no están esperando oír el sonido de tu voz, algunas, sino el sonido del cielo. Por eso es importante que nosotros podamos entender este principio y poder dar en bendición y no en escasez. ¿Cuál es la diferencia? El estado del corazón. Si yo doy en bendición lo mejor, no de lo que me sobra, o si doy en avaricia y codicia, quedándome yo con la mejor parte y dándole a Dios la peor. Wow, tremendo. Además que de este último pasaje también saco que las ofrendas hablan. ¿Sí? Hablan. Hablan del que la ofrendó. Así es. Lo que yo doy habla de mí, habla de mi amor por Dios, habla de mi amor por la iglesia donde Dios me plantó, habla de mi amor por el evangelio, por el reino, habla de mi amor por la ciudad. Habla de mi amor por mis padres cuando los honro o cuando dejo de honrarlos, ¿verdad? El amor no dicho, sino demostrado. Entonces, queridos amigos, ha sido maravilloso poder abordar este tema. Espero que puedas sacar tus conclusiones. Si no lo has hecho, este es un buen momento para honrar a Dios. Y si lo estás haciendo, muchísimas gracias. Creo que es un buen tiempo para crecer en generosidad. Angie, ¿qué te parece si oramos y creemos que en este año vamos a crecer en generosidad y vamos a ver cosechas abundantes? Claro que sí. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, quiero darte gracias por cada familia, cada discípulo, discípula, cada persona que está detrás de esa pantalla. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a crecer en generosidad, que nuestro corazón esté dispuesto a cumplir cada palabra, cada enseñanza que tú nos has dado hoy. Señor, que podamos realmente ampliar nuestra dádiva, ampliar nuestros caminos para disfrutar de esas cosechas que tú ya tienes preparado para quienes cumplen y andan en tus caminos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un honor compartir con ustedes este discipulado. Recuerden, hay una parte que la hace Dios, pero hay otra que nos corresponde a nosotros. Y es que tenemos que ser una generación generosa. ¿Cómo puedo hacer esto, pastor? Me cuesta mucho trabajo. Quiero darte un consejo. Permite que Jesús entre en tu corazón. Cuando Jesús entra
y es el Señor y Salvador, Él va a tratar contigo como lo está haciendo conmigo para poder llegar a esos niveles de generosidad. Si quieres entregarle tu vida, tu casa y tu familia a Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Te necesito en mi vida. Ayúdame a cambiar. Quiero ser una persona generosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido una alegría poder compartir con ustedes. Si este tema ha sido de bendición para ti, quiero animarte a que nos ayudes a compartirlo. ¿De qué forma? Dale al botón de compartir y allá en YouTube, Casa del Padre Oficial, suscríbete, dale a la campanita y así juntos podremos llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Recuerda, querido amigo y querida amiga, una de las señales de que soy un bendecido es ser generoso. Bendiciones. Nos vemos la semana próxima. Chao, chao. Adiós.